Irá la risa por el éter contagiando alegría. ¿Quién es? Hola. Hola, Sí. hola. Ah, Rafael Oreste. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? Otro. Clavó la sintonía en Radio Belgrano. Caramba, ¿te lastimaste? No me deslomado, he venido de Lomas de Zamora. Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald. Primeras informaciones para este boletín. Aquí, Radio Bangkok. Abajate al sótano y tráeme 2 botellas de vino. ¡Madre, hay una sola! Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta? Es terrible, señor Larrea. Las 7 lunas de Crandall. Las radios no deberían, como los teatros, desaparecer. Del 20 al 20. Un siglo de radio. Imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional. Incumbe a la sociedad de estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionar. Ya en ejercicio de la presidencia, Juan Domingo Perón proclamaba los derechos del trabajador. 1 de mayo, don Maneco. Día de los Trabajadores. Que nadie con más derecho que el que trabaja siempre puede usarlo para descansar. Y resulta que no hay manera de sacarlo al coroco de la composición. Sí, composición. Qué constancia. Y la radio seguía incorporando talentos. Señoras y señores, en vuestro hogar, el show de Pinocho. El uruguayo Juan Carlos Mareco ya debutaba en Radio Mitre y su personaje, Pinocho, pasaría a escribir un capítulo largo de la historia de la radio. ¿Dónde vas, Camilo? Voy para mi casa a buscar un poco de tranquilidad. Has pasado el día trabajando tanto que no veo la hora de irme a descansar. No te oculto que mi casa es un loquero, mi mujer, los 4 nenes, mi cuñado un regalón, una suegra que me grita a las 5 de la mañana. Camino, levántese, que siento ruido, hay un ladrón. Y el más chico a medianoche. Quiero agua, quiero queso, quiero plata. Y hasta eso se parece a la mamá. Mi suegro fuma toscano, mi tía escucha Castillo, atácame que lo mato, al que dijo Dulce Hogar. Su ingenio como animador y humorista era similar a su olfato para detectar virtuosas y así contrató, en 1970, a guionistas de lujo como fueron Carlos Abrevaya y Jorge Ginsburg. Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana. Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte era el precio, qué cosa. Mareco pudo haber sido el Peña de su tiempo en cuanto a su ductilidad vocal interpretativa. Eduardo Aliberti, periodista, locutor. No, por supuesto, en todo lo que Peña significó y hasta significa en materia de transgresión narrativa. Mareco era un monstruo, de los que yo conocí, el más grande animador que registro, en radio y en televisión. Pero me parece que la definición como el Peña de su época no estaría mal, aunque también podríamos incluir a Pepe Iglesias, el zorro. Me voy con mi mamá. Hola, Jaimito, ¿de dónde vienes? Pues, abuelita, me he deslomado. Caramba, ¿te lastimaste? No me he deslomado, he venido de Lomas de Zamora, me he deslomado. He venido de Lomas donde vive mi amiguito el Inca. Hombre, ¿tú tienes un amigo Inca? Sí, incapaz de nada bueno. No te oculto que mi casa es un loquero, mi mujer, los 4 nenes, mi cuñado un regalón. Mareco era un artista contundente, no era solo un animador. Mareco era un gran artista. Héctor Larrea, conductor, locutor. Nosotros escuchábamos lo que Mareco hacía como Pinocho con los libretos de Huimpe. Extraordinario, Mareco. Mareco tenía una capacidad para la comicidad extraordinaria y también manejaba muy bien la cuerda sentimental o dramática, ¿no? Sí, Mareco. Atájame que lo mato, al que dijo Dulce Hogar. Terminó. La radio demuestra que es más que entretenimiento, es también servicio. A partir de este momento, acortamos aún más las distancias en la inmensidad de la meseta. Radio Nacional presenta una nueva edición de avisos y mensajes al poblador de la zona rural. Las emisoras de LRA Radio Nacional en todo el país
exceden la propuesta con creces. Radio Nacional Bariloche presenta el servicio de mensajes al poblador. Somos como una gran familia que rueda. Radio Nacional Bariloche presenta el servicio de mensajes al poblador. Ten en cuenta que la gente que escucha el mensaje del poblador rural no siempre se pone a escucharlo para recibir un mensaje para ellos, sino que de alguna manera es una red social que ellos se enteran si le pasó a algún vecino, si tal vecino perdió los animales, si murió tal persona. No es que todos se ponen a escuchar la radio para ver si tiene un mensaje para ellos. Muchas veces sí y otras veces no. Es su manera de saber lo que le está pasando al que vive 5 leguas de ahí, o si se perdió algún animal, y es religioso. 3 veces al día se ponen con la radio a escucharlo para enterarse. Es como nosotros que entremos a una red social para ver lo que hace otra persona, para ellos es la radio. Sentado en un banquito de madera, ya está don Apolinario preparado para escuchar. Nuevos horarios del servicio de mensajes al poblador. De lunes a viernes a las 7:45, 11:30, 14:30 y 19:30. Los sábados a las 12:50. Deja de insistir, no mandes WhatsApp. No tengo internet, aquí no hay señal. En 1948, desde General Villegas, con sus casi 2 metros de altura, llega a Buenos Aires un hombre que se define como un pibe de campo. Por referencia de Radio El Mundo de Buenos Aires, acompaña a la señora Nini Marshall, el animador Antonio Carrizo. Le tocó trabajar con los grandes de la llamada época de oro de la radio. Hello, Mónica Crostón. Y mi dos Raúl de Picospalos son sueche. ¿Por qué te comés 5 apellidos campanilludos, Camello? Oh, se le subió lo pituco. Y a propósito, ya sé que asistió a la gran función de gala del 25. Como que no me pierdo una velada del Colón. ¿Le gusta la ópera, Mónica? Tan de modé, a mí me aburre. No te puedo creer. Vulgarote. Bueno. Para mí es la emoción llevada al calambre. Bueno, pero el 25 hubo ballet. ¿Qué es lo que vio? Ay, vi cada cosa. Fíjate que Flora Cayordi. Flora. La hermana de Fauna. Sí. Se divorcia de Lastra. No le soporta la glotonería. Bueno, es que Lastra come cual su nombre lo indica. Es el asco llevado a la náusea. Una vez en casa asaltó la Frigidaire y no le dejó más que la marca. ¡Qué guarango! Bueno, y pensar que el padre era tan fino. Empieza en Radio El Mundo, la que será su casa por 15 años. Y pronto se gana el respeto de todos sus colegas, quienes comienzan a llamarlo maestro. Es nada más ni nada menos que Antonio Carrizo. Era aquel tiempo, Carrizo, cuando un tipo estaba de novio como yo con la ñata, por ejemplo. Anda, no me empieces a contar. ¿La señorita es la ñata? Sí, señor. ¿Por qué? Porque nunca me pareció mejor aplicado ese sobrenombre, ñata. Gracias. ¡Un momento! Confieso que yo tengo prioridad. Es que usted no la conoce. Pero yo a él sí. Usted es Antonio Carrizo, ¿verdad? De la TV, ¿no es cierto? En efecto. El señor será de la TV, pero a vos te ve y se las toma. Mi primer recuerdo asociado con la radio es escuchando radio, en una radio que yo de chico, por un trabajo que hacía, le regalé a mamá. Esa radio se convirtió, como en las viejas historias del campo, en el fogón de la familia. Nos juntábamos ahí calentitos y escuchábamos los programas de radio de Buenos Aires. Lo que yo no sabía, ninguno de nosotros, es que escuchábamos gente que unos años después iban a ser mis compañeros de trabajo. Nini Marshall y Sandrini. El rencor que nos separa.
de primeras figuras, encabezado por Hilda Bernard. Antuco Telesca. La actuación especial de Ricardo Bauleo. Y el siguiente, reparto por orden de aparición. Malva. Nora Cárpena. Fiel. Ricardo Bauleo. Consuelo. Hilda Bernard. Padre Baltar. Antuco Telesca. Andrés. Víctor Hugo Vieira. En el personaje de Ángeles. La primera actriz, Lilian Balmar. Jorge Del Tel en los relatos. Compaginación musical y realización técnica, Carlos Alberto Santos. Efectos especiales en sala, Ernesto Catalán. Catalán, catalán, ese acento en la segunda A es sin duda un apellido sonoro y no parece casual. Los Catalán son la dinastía familiar iniciada por Nicolás que dominó los radioteatros, pero sin que ninguno de sus miembros dijera jamás una sola palabra. Desolación musicada cada 20 metros por un bochinche de perros que ladran y una ordinaria sinfonieta que improvisan ranas, grillos y sapos. Lo de ellos eran los efectos especiales. Hilda Bernard, actriz emblemática de aquellos radioteatros, describe claramente la tarea de los Catalán. Catalán, la dinastía de los Catalán, que ellos hacían ruidos e inventaban ruidos. Era maravilloso. Había que verlo. Por ejemplo, lo que hacían con el viento, lo que hacían las pisadas de caballos. Era una caja con piedritas y con cascos de caballo ellos hacían pisadas de caballos. Era maravilloso. Ellos tenían un montón de aparatos, tenían una puertita así chiquitita, con esa puertita hacían hasta un castillo, el ruido de una puerta de castillo, la sabían manejar maravillosamente, pero todos eran cosas chiquitas, tenían toda clase de ruidos, todo lo que sea ruido los hacían ellos, no estaban como ahora grabados, no, eran en vivo, era maravilloso, la dinastía de los Catalán. Eran especialistas en crear toda clase de ruidos y sonidos, con artefactos tan curiosos como originales, que habrían sorprendido hasta a Leonardo da Vinci. Para las novelas rosas, los sonidos de la intimidad, el apasionamiento, los producían los mismos actores besándose las manos. Una buena presentación de lociones y colonias York, la loción que hermosea y vigoriza el cabello, con Gregorio Barrios. En 1948 el romanticismo da una vuelta de tuerca y ensaya otra manera de manifestarse. Empieza la serenata telefónica con auspicio publicitario. Gregorio Barrios, el tenor del cancionero romántico, en su actuación más simpática, más emotiva, más personal. Con la serenata telefónica, que ya puede estar esperándola en su teléfono, señora, señorita. Habla Gregorio Barrios de Radio Mundo. ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia. ¿Es usted misma? Entonces, escuche esta melodía. El histórico locutor Guillermo Brizuela Méndez fue contratado por el sello Odeón para presentar los primeros discos de 45 revoluciones por minuto. Cuando el amor floreciente. Aquí lo tenemos a don Francisco Canaro. Si sabrá de discos, don Pirincho. Veamos ahora cuál es su opinión sobre el 45 RPM. Con mucho gusto voy a referirme al 45 RPM. Yo que desde que tengo mi orquesta he llevado al surco tantos motivos populares. De este disco que va a causar sensación, diré que hay que oírlo para creerlo. Pocos años después, con la aparición del long play de 33 revoluciones por minuto, desapareció el ruido de las púas y empezó otra era en la difusión de las novedades musicales. Las primeras radios en pasar estos discos de microsurco fueron Excelsior y Mitre, y enseguida la publicidad hizo que el tocadiscos se transformara en una necesidad para el público joven. ¡Vamos a Huico Coñac! ¡Vamos a Huico Coñac!
alegría y diversión con el Winkofon. Lanza Splendid, lo distinto y jerárquico en música popular bailable. Aquí. Lalo Schifrin. Y así como se modificaban los nombres y las siglas de las emisoras, también cambiaban los micrófonos y las cabinas de los operadores, sin los cuales la radio nunca habría existido. Porque, ¿qué fue Susini en 1920 en la azotea del Teatro Coliseo con su equipo de 5 watts, sino el pionero de los operadores técnicos? Era radioaficionado también y conocía a los vericuetos para establecer una comunicación. Después hubo mudanzas. Las emisoras cambiaron de domicilio y a las radios tradicionales, de madera, les apareció la competencia de unas más compactas, con gabinetes de baquelita. Las voces también mudaron su ubicación en el dial. Se modificaron las programaciones y surgieron nuevas figuras. Pero sobre todo, en la década del 50, la radio asistió al desembarco de un medio nuevo y revolucionario con el que pasaría a convivir: la televisión. Parte hacia los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. El señor Yankelevich, que tanto ha contribuido al progreso de la radiotelefonía argentina, se propone pues incorporar a nuestro medio nuevas conquistas de tal actividad logradas en los centros de perfeccionamiento máximo. Cambiaba, todo cambiaba. Radio Belgrano, su cadena gigante de emisoras, y LR3 TV, primera televisora argentina. Yo soy no televisión, laburo en televisión, pero no tengo nada que ver con enamoramiento de la televisión. Mi verdadero mundo, desde los 4 años, desde que pensaba que la gente que hablaba por radio estaba dentro del aparato, en el cual la radio era la reina, se murió allá por el año 70, cuando entró la televisión en nuestras vidas. Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo. Y nunca pude superar eso, es como un trauma. Yo no amo la televisión. Y siempre que comparo calidades de medio, valor cultural de medios y demás, la radio está amplísimamente por encima, incluidas aquellas emisoras que no me gusten o aquellos profesionales a los que yo no cultivo. Pero la radio como fenómeno y como hecho cultural sigue siendo poderosísima. Y me alegra, porque finalmente eso es mi vida. Transmite LR4 Radio Splendid, Buenos Aires, amplitud modulada 990 MHz. El alimento nutritivo para grandes y chicos les recomienda que mientras escuchan esta audición tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar Tarzán, rey de la selva. Por Radio Splendid, a Tarzán no le faltaban oyentes y mucho menos ambiente selvático. El elenco principal lo integraban César Llanos, Oscar Rodito y Mabel Landó. con la actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey. La puesta en escena contaba con una magnífica escenografía sonora, basada en rugidos, berridos, aleteos y siseos de todo tipo de animales. El realismo de la aventura era la delicia de los chicos a la hora de la merienda. Radio del Estado, por sus ondas LRA en 750 y LRA1, el 9690 kilociclos, juntamente con LS11 Radio Provincia de Buenos Aires y LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata.
1950 fue un año emblemático para Radio Nacional. Comenzaba una nueva propuesta cultural que 70 años después sigue en el aire. Las dos carátulas. Las dos carátulas es uno de los ciclos de mayor duración de la historia de la radiofonía. El teatro de la humanidad. Desde 1990 lo dirige la actriz Nora Massi. Fue un espacio muy importante que se creó para alumnos egresados del Conservatorio Nacional. Fue un espacio previo a profesionalizarse. Fue creada para emitir textos de teatro. Precisamente durante la última gestión en Argentores, que yo estaba en el Consejo de Radio, se creó el rubro teatro en radio, porque no se lee, se interpreta, ¿no? Desde Pirandello a García Lorca y de Florencio Sánchez a Griselda Gambaro, todos los grandes autores siguen transitando por este escenario. El fundador fue el profesor en letras José Ramón Mayo. En realidad, antes de 1950 fue una radio realmente extraordinaria, pero faltaba el teatro radiofónico. Yo como profesor de literatura tenía a mi cargo siempre explicación de textos. Y entonces, como incorporamos el teatro radiofónico, no el radioteatro que no tenía buena prensa, tomamos la gente por concurso de la calle, todos vocacionales, y dividimos el elenco en 3 conjuntos. Un conjunto era la ranchería, que transmitía el Teatro Nacional. Otro conjunto era el corral, que transmitía el Teatro Español. Y el tercer conjunto era la sirena, que transmitía el Teatro Universal. Y así llega a su término otra velada de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, que está con ustedes, amables oyentes, todos los domingos a las 21:30, para brindarles las más brillantes joyas del Teatro Universal en un encuadre absolutamente nuevo y en un esfuerzo interpretativo de actores vocacionales. Y en esa escuela de teatro realmente se iniciaron actores como Alfredo Alcón, Violeta Antier, Eva Donlé, Luis Tasca, Norma Leandro, en fin, los mejores graduados en el ISER entraban automáticamente en las dos carátulas para ir supliendo los claros que se producían periódicamente. Para 40 vacantes de radioteatro se presentaban alrededor de 600 o 700 aspirantes. Fueron los intérpretes de esta noche Adriana Danés, Edith Gauter, Clotilde Campo, Amalia Nora Canós, Norma Leandro, Victoriano Moreira, Juan José González Edelman, Teobaldo Marí, Enrique Talión Fernández, Carlos Alberto Carella, Abel Monsalvo, Osvaldo Flores, Alberto Domínguez, Luis de Lucía, Adalberto Cuomo, José Molina. Si hasta Alfredo Alcón se hizo su tiempo para ofrecer esta extraordinaria versión de Macbeth. Pasaré a cuchillo a su mujer, a sus hijos y a cuantos tengan la desgracia de ser de su estirpe. ¡Esto no es amenaza de loco! Las dos carátulas. el teatro de la humanidad.